Gracias. Muy buenas noches una vez más a todos. Que el Señor les bendiga. Les digo que tomen así. Sonido uno, uno, 2, 3. Yo creo que ahí está bien. ¿Listo? Bueno. Entonces una vez más les doy la bienvenida a este martes de estudio bíblico. Le invito a que se disponga allí. Espero que haya traído la palabra de Dios, que es muy importante, y el cuaderno. Veo que hay niños, espero que estén muy bien. Eso está muy bien. A la iglesia, a la casa de Dios se trae la Biblia, así como al colegio llevamos cuadernos, libros, lápices y muchas cosas. A la iglesia se trae la Biblia y un cuaderno. Es muy importante, porque allí vamos a apuntar lo que vamos aprendiendo acerca de Dios, o tal vez lo que Dios va a hablar en mi corazón en esta noche. Entonces les doy la bienvenida. Invito al pastor Rubén a este lugar, que nos va a compartir en esta noche el estudio. Eh, bueno, hace rato no nos pasaba lo de hoy, pero pedimos disculpas. Eh, bueno, seguimos en el estudio de Mateo. Mateo 21, versículos 23 al 45, pero no creo que alcancemos a ir hasta el final de este. Creo que trataremos la primera parábola. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 21, perdón, desde el 23, el capítulo 21, 23 al 41. Vamos a leer. Ok, dice la palabra. ¿Recuerdan lo que ha pasado con Jesús hace 8 días? Que primero tuvo la entrada triunfal, ¿no? A Jerusalén. Después fue y limpió el templo y maldijo la higuera. ¿Recuerdan que habíamos hablado de que la higuera era la representación del pueblo de Israel? Ok, perfecto. Ahí nos quedamos. Entonces al siguiente día, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Le preguntó a ellos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después de para creerle. Vamos hasta ahí nomás. Recordemos que Jesús de muchas maneras y formas se mostró a su pueblo amado. De muchas maneras. Fueron 3 años de ministerio. Levantó 12 hombres que vinieron de menos a más, excepto Judas. Los líderes fariseos, los saduceos, escribas, y ahora los sacerdotes pedían señales. Pero de forma muy ilógica no las vieron. Jesús no hizo señales en 3 años. Hizo señales en 3 años, muchas señales. Aunque hubo cojos, ciegos, enfermos de muchas cosas sanados, muertos, resucitados, endemoniados, libertados. Esos duros corazones no vieron esas señales. Ellos determinaron llamarlo enviado de Belcebú, ¿recuerdan? Sus duros corazones no aceptaban que fuera ese el Mesías que tanto esperaban. No lo podían creer. Las escrituras lo profetizaron y lo entendimos. ¿Recuerdan cuando lo leímos? Isaías lo dijo claramente. Jeremías lo dijo. Aún si vamos a estudiar en Daniel también lo encontramos. Pero los estudiosos no lo entendían. No lo entendían. Eran estudiosos. Ellos tenían luz en sus palabras porque ellos hablaban de la palabra como era. Pero sus corazones estaban totalmente oscuros. Jesús, sabiendo lo que había de sufrir, no se apartó de su cometido, nunca. ¿Lo vieron alguna vez echar para atrás? Para nada, ¿sí o no? Se propuso llevar a cabo la tarea encomendada. ¿Su destino cuál era? La cruz. El desprecio de su pueblo amado. Todo por su gran amor al Padre. En Jesús prevalecía más el amor y la obediencia al Padre que cualquier otra cosa. Nos amaba a nosotros, sí, pero era determinado a obedecer al Padre. Ahora se inició un plan de redención y de salvación para el mundo, de donde solo los que caminan en fe alcanzarán la vida eterna. Mateo 21, 23 al 27 dice así. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago esas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Señor, te pedimos por favor que tomes el control de la predicación. Te pedimos que tu hermoso Espíritu Santo nos hable el corazón, aún al que está hablando, Señor.
que tu gloria se manifieste, Padre. Por favor, perdona nuestros pecados y nuestros errores, nuestras formas de hacer las cosas y las ofensas con las cuales maltratamos tu corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a caminar hacia ti, a caminar hacia tu bondad y hacia la verdad de tu palabra, Señor, para que nada nos separe de ti, Padre eterno. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ese encuentro se da en el templo. Jesús estaba enseñando al pueblo y podemos ver que los ancianos y sacerdotes se acercan a Jesús en medio de su enseñanza y le hacen una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Si recordamos, los sacerdotes son familias sacerdotales, son descendientes de familiares que ya eran sacerdotes. Sus abuelos eran sacerdotes, sus padres fueron sacerdotes y ahora ellos son los sacerdotes. Ellos están en ese oficio por herencia, de padres a hijos, y son linajes de familias poderosas en Israel. Algo increíble es que siempre que se acercan a Jesús para cuestionarlo, ellos quizás no se han dado cuenta, pero siempre Jesús aprovecha para usar sus palabras y mostrar la grandeza de Dios. ¿Se han fijado que en todo Mateo, cada vez que se acercan a cuestionar a Jesús, Jesús transforma sus palabras? O sea, Jesús los confronta con sus mismas palabras. Ahora Jesús les demuestra que están en lo incorrecto. Yo veo lo siguiente. Aquí hay un acto de amor. A lo bien. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde están? Para mí ese era un acto de amor, porque Dios sabía dónde estaban. Aquí Jesús le está diciendo, les está haciendo la pregunta, les está dando la oportunidad de que se arrepientan. ¿De quién era Juan? ¿El mensaje de Juan era de Dios o era del mundo? Entonces, era la oportunidad exactamente para que ellos dijeran lo que era correcto. Pero ellos están en lo incorrecto, porque ellos deciden quedarse con su orgullo. Y aquí antes de irnos a una aplicación y pensar qué es para nosotros, tenemos que ver que Jesús siempre da una oportunidad, Dios siempre da una oportunidad para que nos arrepintamos. Eso lo tengo ahí en el corazón. Bueno, esos corazones no hay entendimiento. Y Jesús les pregunta, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pregúntate tú ahí dónde estás. Yo estoy aquí por Dios o por mí. Y no me respondas, quiero que te quedes con esa pregunta ahí. Esa pregunta lo saca de si ellos querían que les dijera de una, sí, yo soy Dios o no soy Dios. Ellos querían una respuesta diferente. Pero Jesús les hace una pregunta. Los confronta. Ellos debaten entre sí qué responder, qué decimos, cómo decimos nosotros, cómo lo corchamos. Corazones orgullosos, lejos de la verdad. Porque ya maquinaban de tiempo atrás cómo matar a Jesús, ¿recuerdan eso? Vayamos a Juan 11, 49, 50, sin alejarnos mucho del tema, pero quiero que veamos cómo ya estaban maquinando matar a Jesús. Juan 11, 49, 50 dice lo siguiente. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ellos tienen imagínense donde ellos hubieran reconocido que tenían que pedir perdón,
¿Qué pudo pasar? Al igual que qué pudo pasar si Adán reconoce su error y dice, Señor, perdóname. ¿Qué pudo pasar? Estar bien con Dios es lo mejor que nos puede pasar a todos. Por eso es importante ir a pedir perdón. Ese deseo de matarlo está en sus corazones, pero este no es el momento, ya que el pueblo tiene a Jesús también por profeta. ¿Se acuerdan cómo lo exaltaron en la entrada triunfal? Hosana al hijo de David. Y en ese momento se podría levantar una revuelta contra ellos. ¿Qué pasó con estos líderes? Ellos entonces discutieron entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres tenemos al pueblo porque tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Ellos, podríamos decir, están inquietos por la autoridad con la que Jesús enseña la palabra. Están envidiosos. ¿Qué tienen ellos en el corazón? ¿Qué hay en ese corazón que ve a un Jesús predicando la palabra y respondiéndoles a estos ancianos que son los supremos, son los ancianos del Sanedrín, son los líderes supremos? ¿Qué están pensando ellos en su corazón? ¿Qué tienen? ¿Por qué este enseña en vez de nosotros estar enseñando? Ellos tienen al pueblo, nosotros no. ¿Qué hay en sus corazones? ¿Qué buscan con esta pregunta? Sucede que en el Sanedrín estaban las familias más prestigiosas, o sea, habían representantes de las familias más prestigiosas, dinero. Y entre los sacerdotes, los descendientes de familias sacerdotales. Y siempre ellos buscaban que ese círculo no se rompiera. Y hasta ahora pasa así. Si ustedes ven, los gobiernos están hechos por gente que pertenecen a las mismas familias. Y hasta este año se rompió eso, hasta este gobierno se rompió eso. Porque siempre era el hijo del que había sido presidente hace 10 años y los llamados delfines. Y eso pasaba ahí. Había una codicia por el poder. Pero a mí me gusta Jesús cómo le responde. Porque Jesús le responde. La pregunta que ellos les hicieron se la responde. Respondió Jesús, les dijo, ellos le respondieron a Jesús y le dijeron, no sabemos. ¿Qué se muestra ahí? Orgullo. Ya que sí sabían, ellos sabían qué tenían que responder, ellos sabían cómo él confrontó a Herodes. Y era verdad lo que le dijo a Herodes. Y se lo dijo con autoridad de Dios. Y eso le costó la vida. ¿Cómo los confrontó a ellos? ¿Recuerdan? Cuando les dijo, ¿quién les enseñó a que se arrepintieran? ¿Recuerdan? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sí, señora, ya vamos para allá. En el versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Miren lo que les dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. Y le preguntó a ellos, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Ellos qué dijeron? El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta parábola habla de la venida de Juan y confronta directamente a los líderes de Israel. Mateo 3, del 1 al 3, dice lo siguiente, recordando lo que hizo Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando el reino en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era Juan.
y quien llamaba a un arrepentimiento de corazón delante de Dios. Bautizaba en agua y llamaba a todo el pueblo de Israel. ¿De qué predicaba Jesús cuando apareció? Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Jesús seguía el mismo tema de Juan. Mateo 3, 5 al 8. Mateo 3, 5 al 8 dice lo siguiente. Cuando Juan predicó eso, entonces salía todo y salía a Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les dijo? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Juan era profeta y todo el pueblo, aún gente de sus mismos grupos, aceptaron venir a bautizarse por arrepentimiento delante de Dios, arrepentirse de sus pecados. Cuando Juan llamó al arrepentimiento, los primeros en recibir esta palabra fueron ¿qué? Los publicanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas. Ellos fueron al llamado, mas los líderes no fueron. Los líderes de los saduceos fueron gente que conocía que era de su grupo, pero no fueron los líderes. ¿Cuántas veces Dios llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel? A través de los profetas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas generaciones fueran llamadas al arrepentimiento? De eso se trata la parábola. Los que no querían al igual, los de la parábola, los que no querían al igual que el hijo de la parábola, que al final fueron, esos eran los que representan en la parábola a las prostitutas y a los cobradores de impuestos. Pero los que supuestamente deberían obedecer la palabra porque la conocían y habían determinado obedecer a Dios, ellos no fueron al arrepentimiento. Y creo que aquí hay una enseñanza para todos, porque Dios nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado. Dios nos llama a cada día a estar en su presencia y entregarle lo que hacemos, porque todos no somos perfectos. No hay, en el mundo no hay perfecto ni aún uno, dice Pablo. ¿Qué hace Jesús? Les pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron el primero. Y lógico, ese primer hijo representa a los publicanos y a las rameras. Jesús les aclara, escuchen lo que les estoy diciendo. Vuelvo a ver el deseo de Jesús de que se arrepientan. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿Qué debes hacer cuando te están confrontando porque tú no crees? O sea, o dices, o me mantengo en el orgullo o creo. O sea, ¿qué voy a decir? Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo eso, no os arrepentisteis después para creerle. Podemos ver lo que les dije al principio. Jesús les dio 3 años para comprobar quién era Él. Les dio la oportunidad, fueron 3 años donde pudieron escucharlo todo el tiempo, donde pudieron sujetarse a la palabra de Dios, porque Jesús habló algo fuera de la palabra. Jesús se sujetó literal a la palabra. Jesús trazó la palabra, Jesús cumplió la palabra, hizo la ley cumplirse en él. Pero no se arrepintieron. Vieron los milagros, pero no dieron frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es Juan lo dice así, a los suyos vino. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús en todo su ministerio nos ha mostrado la forma correcta de acercarnos al Padre. ¿Se acuerdan cómo es?
con un corazón arrepentido, reconociendo los pecados y obedeciendo su palabra. Nos invita a buscarlo en privado y con el mayor respeto. Eso es lo que nos ha enseñado Jesús durante todo Mateo. Amad a Dios sobre todas las cosas. Pero los fariseos, sacerdotes, hacían todo lo contrario. ¿Saben por qué lo hacían? Porque lo hacían religiosamente. No lo hacían con una devoción sincera hacia Dios, sino lo hacían de religión. O sea, yo voy al culto para que me vean, yo voy al templo para que me vean, yo oro en la esquina para que me vean, yo oro en medio de toda la gente para que me vean. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Y lo que no tenían que hacer ellos. Jesús les dijo, entrad y cerrada la puerta, hablad con tu Padre en secreto. ¿Cierto? Eso nos dijo por ahí en Mateo 6. Y decía que pidamos perdón por nuestros pecados y que perdonemos a los que nos ofenden. Eso dice en Mateo 6. Pero no había una pizca de arrepentimiento en estos hombres. No había una pizca de arrepentimiento en sus corazones. Y la lección que nos deja esa parábola es que debemos hacer la voluntad de Dios. Y quiero que lo anote ahí. Debemos hacer la voluntad de Dios. Es la única cosa necesaria al conocer a Dios. Debemos hacer su voluntad. Y dice su voluntad por ahí en Jeremías, si acuerdan, yo no les dije de ofrendas, yo no les dije de holocaustos. Yo les dije, escuchen mi voz y síganme. Y si al caso yo no quiero que el malo se arrepienta, ¿se acuerdan en otra cita? Yo quiero que el malo se arrepienta para que no muera. Eso es lo que nos dice Dios allá a través de los profetas. En Samuel 1, en 1 Samuel 15, 22, vamos a leer 3 versículos donde nos habla de qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y con eso vamos a terminar por hoy. 1 Samuel 15, 22. Escuchen lo que dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, es mejor ponerle atención a Dios. Es mejor escuchar su palabra y obedecerlo que dar una ofrenda. Es mejor eso. Salmo 25:4. El deseo del corazón del rey. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Isaías 2:3. Y con esta terminamos. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios se ha empeñado con nosotros en enseñarnos que debemos leer la palabra. Iniciamos el discipulado y hemos visto como Dios nos dice, sometan su carne a estar en mi presencia. Tengan autodisciplina y lean la palabra. Nos ha dicho que lo obedezcamos en cada cosa que Él nos dice.
¿Saben qué pasa cuando estamos en su presencia y nos arrepentimos de pecado? ¿Qué pasa cuando le ponemos atención a sus palabras? Nos contagiamos de sus palabras. Nos llenamos de un deseo ferviente por estar en su presencia. Y Él comienza a poner su santidad sobre nosotros. Entonces comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, que fue lo que Cristo siempre quiso con esas personas. Pero ellos se envanecieron porque como ellos siempre eran los que más sabían la palabra, los que más hablaban del Pentateuco, los que más hablaban sobre los libros de historia, los que más conocían supuestamente la palabra, pero tenían luz en lo que decían, pero no tenían revelación en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que nos vayamos hoy con un corazón dispuesto a ir a su presencia, a pedir perdón. Un corazón dispuesto a prevalecer en Él, a creerle a lo que Él dice. ¿De qué serviría venir a la iglesia si yo no le creo a Dios? Y hoy escuchaba a alguien que hablaba de la palabra de una manera tan equivocada, porque ya no son profetas y apóstoles. Ahora hay una iglesia que dice que hay arcángeles y querubines. Imagínense eso. Y se pegan de una forma tan terrible a la palabra, una forma tan equivocada. Por eso tenemos que aprender a escuchar a Dios, a leer los libros completos. No es por pedazos, es completos. Porque nos engañan fácil y nos sacan del bolsillo lo del mercado nos lo sacan. Porque nos dejamos manipular, porque nos dejamos contagiar de cosas equivocadas. ¿Se escucharon cuando dijo, al caso es mejor las ofrendas que hacer caso, que obedecer? ¿Qué es lo que decía ahí? ¿Es más valioso eso? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo obedezcamos. Y sí, hay que ofrendar y todo eso, y es verdad, porque se necesita en la iglesia. Pero sobre todo, como decimos con Javier, ¿de qué nos sirve si la gente da dinero, si se llena ese alfolí y la gente se pierde y se va para el infierno? ¿De qué nos sirve? Nosotros, ¿qué cara le vamos a poner a Dios cuando Él nos diga por qué se fueron todos para el infierno? Lo nosotros que queremos es que tengan una relación con Dios, que crezcamos en Dios, que maduremos en su palabra para ser transformados por Él. Esto es necesario, pero ¿será justo esto sin que vayan allá, al cielo? Ese es el propósito de la palabra, no hay otro propósito, es que podamos ganar la vida eterna. No, más que ganarla es que podamos creer en Cristo, porque la vida eterna nos la da Dios si creemos en Cristo y si hacemos las cosas como Él nos manda. No hay otra forma, no hay otra forma. El diezmo no nos abre el cielo, el diezmo no nos protege de nada. El diezmo es algo que tenemos, o sea, algo que hace la iglesia, o que lo hacía en ese tiempo. Iba a hablar de la ofrenda, dije el diezmo, perdón. El diezmo era para los israelitas, pero ahora son las ofrendas. Ahora la ofrenda es la que ayuda a la iglesia y no se usa solo para la iglesia, también se usa para las ayudas a las personas. Para eso es. No es para que se enriquezcan como en esa época los fariseos y los líderes y los sacerdotes, no. Eso no es para eso. Es para ayudar a la obra, para ir a hacer jornadas evangelísticas, para ir a llevar mercados a un lado, para colaborar a los que están perdidos, para mostrar a Cristo en la calle. Para eso es, para hacer bendición. Entonces, vamos pensando en qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos obedeciéndole a Dios? ¿Estamos obedeciéndole al ponerlo en el primer lugar y al poner en sus manos lo que hacemos? El orgullo no sirve de nada. Mira, ninguna palabra orgullosa nos puede llevar a Dios, ninguna. Si se dan cuenta, siempre Jesús nos lleva
a que vayamos con un corazón arrepentido. ¿Recuerdan cuando la primera mujer que no era de Israel fue delante de Dios, delante de Jesús, y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí? Y Jesús, ¿qué le dijo? No, yo vine solamente por mi pueblo, y yo no, dijo algo sobre los perrillos, se me olvidó la palabra. Y ella le dice que aún los perrillos comen de las boronas que caen de la mesa de sus amos. Y se arrodilló delante de él. Eso es lo que tenemos que hacer, ir con un corazón arrepentido, sincero, y pedirle perdón. Y permitir, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a ser un hijo idóneo, a ser una persona, un cristiano que pueda mostrarte en cada lugar donde estamos. Vamos a ponernos de pie. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser como estas personas, que por mucho que conozcamos, Señor, nunca haya vanidad en nuestro corazón, que por mucho que conozcamos tu palabra, podamos ser luz junto con ella, Padre. Por favor, ayúdanos para mostrarte a ti, Señor. Úsanos delante de las personas, Señor, que podamos hablar con una palabra de nuevo, con una palabra de convencimiento, con una palabra de paz, de gozo, que los corazones puedan ser transformados y que lleguen al conocimiento pleno de la grandeza de Cristo, Señor. Padre, por favor, quita todo rasgo de orgullo que hay en nuestras vidas. Permítenos llevar frutos dignos de arrepentimiento, que podamos ser como parte del pámpano que dan fruto, que podamos ser esa rama injertada que da fruto, Señor, y que toca otras vidas por tu hermosa presencia. Hoy te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos la gloria, Padre. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Mientras usted pasa o lo alista, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, viernes 7:30 de la noche están las maestras del bien, para aquellas mujeres que quieran ser edificadas, aquellas que tal vez no conocen acerca del grupo, pueden preguntar ahí por nuestras redes. Si se quieren conectar, de igual manera también pueden ahí preguntar si conocen una mujer, si hay mujeres que nos están viendo en este momento y quieren conocer más del Señor, quieren llenar más su vida de Dios, pues ahí les extendemos la invitación. Viernes 7:30 de la noche, maestras del bien. El domingo, no olviden, nos vemos nuevamente en este lugar con nuestro culto de alabanza y adoración. Domingo 8 de la mañana, no olviden que estamos de 8 a 10. Luego continuamos después de las 10 con nuestro discipulado. Aquellos que quieran crecer, avanzar, que quieran verdaderamente, porque a eso nos llamó el Señor, ¿no? El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Pero para yo poder hacer discípulos, ¿qué tengo que hacer? Ser discípulo primero, ¿sí? Porque ¿de qué les voy a enseñar? Jesús les dijo, vayan y les enseñan todo lo que yo les he mandado. Eso fue lo que Jesús les dijo. Pero si tú notas, Jesús, ¿cuánto duró haciendo esos discípulos? 3 años, ¿cierto? Entonces no es rápido, no es fácil hacer discípulos. No es como en muchos lugares que ya llega la gente, al mes se bautiza y ya está liderando o está en algún lugar. No. ¿Qué van a enseñar esos discípulos a esos otros discípulos? Entonces necesitamos crecer primeramente nosotros para que podamos ir y llevar a esos que necesitan, para que podamos también discipular a esas personas, porque a eso hemos sido llamados. Un discípulo produce discípulos, somos llamados a eso, a reproducirnos. Amén. Entonces no olvide, 8 de la mañana nuestro servicio y de 10 a 12 tendremos nuestro discipulado. Vamos a darle gracias
al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por permitirnos en esta noche venir a adorarte, venir a darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, bendito Rey de Gloria, que cada día nos llenes de tu sabiduría y nos ayudes a aplicarla en nuestro día a día, Señor, que podamos caminar viviendo tu palabra, que no nos llenemos solamente de conocimiento, bendito Rey de Gloria, sino que verdaderamente tu palabra se viva en nosotros, Señor. Tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida para ustedes, porque cuando obramos conforme a la palabra y a la voluntad del Señor, allí estamos viviendo verdaderamente. Gracias te damos, bendito Rey de Gloria. Ponemos esta noche en tus manos, Señor, nuestros hermanos que nos están viendo, aquellos que ahorita retoman para sus casas, te pedimos que los guardes, les bendigas, Señor amado, que lleguen con bien a su casa. Padre, te damos gracias por la provisión, gracias por nuestros trabajos, gracias, Señor, por que eres tú el que bendice el trabajo de nuestras manos, Rey de Gloria. Tu palabra dice que es don tuyo, que nosotros podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, Señor. Oramos, Padre Santo, por aquellos que pasan necesidad, pero que podamos entender que nuestra primera necesidad es de ti, Señor. Por eso tú dijiste, buscad más primeramente el reino tuyo, tu justicia, que te busquemos a ti, Señor. Y tú añadirás lo que necesitemos, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. No olviden, nos vemos el domingo 8 de la mañana y el 10 de la mañana nuestro discipulado. Un abrazo a todos, bendiciones. De igual manera a las personas que nos acompañaron en esta noche, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz resto de noche. Bendiciones.